Entonces, para todos, bienvenidos. Como mencionaba, esta reunión se está grabando con la autorización de todos ustedes y con algo particular, y es que en los minutos siguientes vamos a estar dando curso a esta segunda sesión de la estrategia Pilas. Recordemos que esta estrategia Pilas se ha generado desde nuestra Facultad de Ciencias y Tecnologías con la intención de fortalecer esos desempeños futuros que ustedes van a alcanzar con la prueba de Estado Saber Pro. Todos ustedes que han sido convocados y han sido invitados, el día de hoy, a esta sesión que comienza a las 11 de la mañana, vamos a estar conociendo un poco más sobre dos competencias. Mencionaba hace unos minutos antes de comenzar la grabación que vamos a conocer sobre lectura crítica y comunicación escrita. Dos de las competencias que quizás con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que necesitamos fortalecer bastante para mejorar los desempeños. Entonces, antes de comenzar a desarrollar la estrategia Pilas, hay que recordar, aprovecho para recordar en estos minuticos del inicio de la sesión, y es que los estudiantes en este momento que van a presentar la prueba, ustedes que han sido agregados a la página, están adelantando el proceso de diligenciar el formulario sociodemográfico, que básicamente lo que consiste es en recopilar la información de ustedes, unificar toda esa información que tenemos de parte de ustedes relacionada con información personal, formación académica, el lugar de la citación de la prueba, donde lo van a presentar, información socioeconómica y generar su recibo de pago y realizar el pago correspondiente. Esa información y esa etapa la hacen directamente ustedes, no la hacemos como universidad, porque cada estudiante la va a validar. Entonces, en un video anterior, en otro momento, yo les compartía, o desde la facultad les compartíamos ese paso a paso, cómo ingresar y cómo consultarlo. Tenemos plazo desde el 5 de julio, de hace unos días atrás, hasta el 26 de julio para adelantar esa etapa de preinscripción, que ustedes generen su recibo de pago y cuando ya quede el recibo de pago generado van a realizar el pago, y cuando esté el pago realizado es cuando se formaliza la inscripción. Antes pues no está. Ya lo hemos conversado que si no está hecho el pago pues no hay inscripción alguna. Entonces, en ese momento está. De aquí el 5 al 26 de julio está el periodo para pagar en la tarifa ordinaria, que básicamente son 122.000 pesos. Si no alcanzamos a realizar ese pago en ese periodo de tiempo, luego se habilita del 28 de julio al 1 de agosto y va a tener un costo de 182.500. Entonces, en esa etapa la mayoría de ustedes están avanzando. Algunas dudas han tenido algunos de ustedes que dicen, no me ha llegado el usuario, no me ha llegado la contraseña. Recuerden que en ese video o en ese paso a paso que se les envió al correo electrónico están los correos de contacto. En el caso de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, mi contacto, y en el caso de la Facultad de Educación, el contacto de la docente que lo acompaña, para que soliciten. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Solicitan un correo indicando, fui agregado a la página del ICFES, me llegó el paso a paso, pero no tengo el usuario, no lo conozco, y lo que hacemos es que le consultamos específicamente cuál es su usuario y su contraseña y de forma individual se la compartimos. Digamos que no se le comparte a todos los estudiantes de forma individual, por ejemplo, desde mi correo, porque el ICFES automáticamente se lo remite a los estudiantes. Entonces, ¿para qué lo reenviamos dos veces? Si por alguna razón se borró el correo o se fue a spam o sencillamente no aparece, pues lo solicita con tiempo para poderlo enviar y hacer el trámite. Algo importante que sucede mucho, y es que los estudiantes ya han presentado otras pruebas de estado, por ejemplo, Saber 11, o presentaron Saber TIT, técnicos y tecnólogos, o aún Saber Pro hace un tiempo atrás. Si ya lo había registrado, ya estaba registrado en la plataforma Prisma, pues con seguridad ahorita no le va a llegar un usuario nuevo porque ya estaba registrado. En ese caso tiene que solicitar olvidó su contraseña y hacer todo el proceso de restablecer la contraseña. También, si tienen dudas, nos mencionan y les acompañamos en ese proceso. Entonces, antes de avanzar con lo que hoy nos compete de la estrategia Pilas, que ya es, como lo decíamos, dos competencias de las 5 que se van a proyectar, que me comenten si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguno de ustedes tiene algún comentario con esa etapa que mencionaba, que estamos en el periodo de registro y recaudo de información. O si no hay dudas, pues también me lo van a conocer y avanzamos para poder aprovechar la sesión de hoy. Igual recuerden que ustedes pueden abrir su micrófono cuando necesiten. Fernando, cuéntenos. No, profe, igual yo la verdad ya el proceso todo lo hice, hasta el de facturación, al del pago de la prueba. Ok. Ya solamente me queda esperar es la asignación del lugar. Entonces, La la verdad, asignación. Oh, perfecto. sí, señor. Perfecto. Gracias, Fernando, por lo que nos menciona, porque aquí también podemos darnos cuenta que
Joana también dice que ya pagó, ya tiene su usuario, perfecto. Entonces los estudiantes que ya generaron su recibo ya se dan cuenta que ya pueden realizar el pago y cuando ya realizan el pago ya están en ese estado, en esa categoría de estar inscritos. Entonces, como ya realizaron el pago algunos de ustedes, qué bueno, quienes vayan a ver la grabación más adelante, dense cuenta que ya pueden realizar el pago, aconsejamos no dejar para último y tener mucho cuidado cuando diligencien esa información. Yo reitero, lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo digo en esta oportunidad que se está grabando, que indiquen que no cuentan con las características de ese computador, conectividad y demás en casa, para que no lo presenten en casa, sino lo presenten en el lugar asignado por el ICFES. A hoy, 9 de julio, tenemos casos de estudiantes que en el primer semestre donde presentaron la prueba, les reprogramaron la prueba sin ellos haberlo solicitado, no les contestaron y tuvieron que nuevamente agregarse o van a repetirla, llamémoslo así, para octubre. En algunos casos no les trasladaron el saldo, tuvieron que volver a pagar. En algunos casos están esperando que les den la respuesta si les van a trasladar el saldo para no tener que volver a pagar y demás. Entonces, siempre se presentan muchas dificultades. De 2020 que venimos revisando este proceso, 2021, este año 2022, se han presentado muchas novedades. No aconsejo que hagan la prueba en casa. Aconsejo que indiquen que el DICFE les asigne un lugar y ustedes seleccionan de las ciudades que aparecen allí la más cercana a su domicilio, su lugar de residencia, porque cuando ya lo presentan en ese lugar, pues el ICFES se tiene que responsabilizar de todo y no les afecta en nada a ustedes. Entonces, recomendación importante que lo hagan, como menciono, en el lugar asignado por el ICFES y no que lo indiquen que en casa cuentan con todas esas características. Puede que usted lo cuente, puede que usted tenga con ese computador, con conectividad, con las características de hardware, software y demás, pero menciono que se han presentado muchas novedades, muchas dificultades que no se sale, pues más bien lo digo así, no corresponden a la universidad, sino corresponden al ICFES que se sale de nuestro control, porque no podemos pues llegar a intervenir allí. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda, yo sé que algunos se van a estar vinculando a medida que vamos iniciando, entonces pueden levantar su mano, no se preocupen. Básicamente lo que hacemos hoy para que no nos detengamos en lo que ya habíamos contextualizado hace unos días atrás es recordar, tal vez así súper rápido, qué es la estrategia Pilas. Pues Pilas está organizado para que participen todos los estudiantes, no solamente ustedes que van a presentar la prueba este año, este semestre, ahorita en el mes de octubre, sino todos los estudiantes de diferentes semestres, desde el primero hasta el último semestre, ya no sé, octavo semestre, si es una carrera que termina en el octavo semestre o en el décimo semestre, de todos los semestres. Porque la intención es que no dejemos para último esta preparación o esta contextualización de lo que es la prueba de Estado Saber Pro. Recuerden que la prueba de Estado es un requisito para todos los estudiantes de graduación. Entonces no hay que dejarlo únicamente para el fin de la carrera, sino que desde el principio, de forma introductoria o en la mitad de la carrera o ya finalizando, pues tengamos mucho más claro. Esto lo menciono súper rápido, pero pues igual quiero mencionarlo en esta sesión, y es que la prueba de estado no es únicamente para estudiantes de la Universidad Santo Tomás, sino para todos los estudiantes, y básicamente va a medir ese nivel de calidad que tenemos nosotros como institución y ustedes como egresados, futuros egresados, como profesionales de información. Entonces, muy importante que no dejemos eso aleatoriamente, como salga, como cualquier desempeño, sino que ojalá alcancemos los más altos porque ahorita vamos a ver unos beneficios que también había comunicado hace unos días atrás. Súper rápido. ¿Quiénes lo van a presentar? Los estudiantes que han aprobado el 75% o más de los créditos de la carrera. Esto ya lo conocen porque todos ustedes, la mayoría pues que están en este momento participando son estudiantes que ya lo van a presentar ahorita. Entonces, ustedes ya cumplieron con ese 75% de los créditos. En el mes de octubre o en la siguiente convocatoria se van a enfrentar obligatoriamente, sí o sí, a una sesión, a una primera sesión donde van a haber 5 módulos de competencias genéricas y un cuestionario sociodemográfico. Y puede que sí o puede que no, no se alarmen si en su situación no les va a aparecer segunda sesión, porque esa es dependiendo del programa y la convocatoria del ICFES. Les comparto, ha pasado con estudiantes que dicen, profesor, pero es que yo soy de Administración Ambiental y los Recursos Naturales, o yo soy del programa de ingeniería informática, y yo lo presenté en mi casa y yo sí tenía competencias específicas, pero mi compañero Carlos, que está en otra ciudad, lo presentó en el lugar asignado por el ICFES, ya él solo lo hicieron presentar una sesión.
¿Por qué? Porque es a disposición del ICFES. O sea que no se extrañen si a ustedes cuando consulten en el mes de, ahorita es agosto, septiembre más o menos que estamos consultando la citación, no se alarmen si les aparece en su citación 2 sesiones, porque si aparecen 2, obligatoriamente tenemos que estar en las 2. Otro caso, de una vez les comparto, pasó con una estudiante que ella pensó que ella seleccionaba la que quería estar y solamente estuvo en la primera y consideró que en la segunda pues no iba. Y pues no fue y sencillamente el IFE le dijo, usted no presentó la prueba. Ella alegó que solamente había presentado la primera porque era donde estaban las competencias obligatorias y el IFE le dijo, si usted no presentó las 2 y el IFE la citó a las 2, queda como que usted presentó la prueba incompleta y por lo tanto no va a tener ni certificado de asistencia ni mucho menos resultados. Entonces ella tuvo que solicitar reprogramarse y ahorita la va a presentar en el mes de octubre. No se la reprogramaron porque no fueron fallas del IFES, sino que ella fue y fue presencial, fue al lugar, solo lo presentó una y ya no vuelve más. Entonces no vayamos a cometer esa equivocación y lo reitero, eso lo indica la citación, no lo indicamos nosotros como universidad. El ICFES no le va a enviar un correo diciéndole, no, usted más adelante como estudiante va a ingresar y va a consultar su citación y si en la citación le dice 2 sesiones, debe estar en las 2. Si le indica una sola, pues solamente una. ¿Por qué lo mencionamos? Porque así como se les explicó que muchos de ustedes ya hicieron el pago de cómo descargar su recibo de pago, así mismo va a ser el tema de la consulta de la citación, pero será más adelante en otra grabación o en otra sesión correspondiente. Aquí vemos a grandes rasgos los módulos. ¿Cuántas preguntas aproximadamente se van a presentar y cuáles son? Entonces, hoy particularmente en esta sesión de la estrategia pilas, vamos a estar abordando lectura crítica, que aproximadamente les va a presentar 35 preguntas, y comunicación escrita que presenta una sola, que es una pregunta abierta, que siempre hemos mencionado que hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos confiamos o pensamos que por ser una sola pregunta va a ser fácil, pero no es tan fácil, no es escribir por escribir, y ahorita nos vamos a dar cuenta cuándo se cometen errores y cuándo es una forma correcta de responder esa pregunta abierta que nos presenta. Son de selección múltiple las 4 primeras que vemos acá: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita, la única abierta, por eso ahorita vamos a hacer el ejercicio y nos damos cuenta que máximo 2 páginas tenemos. Esta duración es el promedio de la duración, 4 horas 20 minutos, de la sesión que es obligatoria, donde están las 5 competencias genéricas. Para las competencias específicas, por lo general, cada competencia, dependiendo del programa, va a tener aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. No son nuevamente 4 horas, hora y media, 2 horas, pero si son 2 competencias, pues básicamente casi que van a ser de 3 a 4 horas. ¿Dónde lo confirman? Pues en la citación y ya cuando vayan a presentar la prueba en el lugar asignado o si es en casa. Aquí hago énfasis mucho con esto porque son los beneficios, porque se comunicó, hice un correo hace unos días atrás que se les remitió a todos los estudiantes y en especial a la mayoría de ustedes que van a presentar la prueba ahorita. Y son estos 4 beneficios que son tanto institucionales, uno de ellos es el cuarto, y otros que son a nivel nacional, llamémoslo así, porque cobijan y son directrices del Ministerio de Educación. Por ejemplo, nos damos cuenta que si alguno de ustedes está financiando sus estudios a través del ICETEX y llega a obtener un resultado destacado, también ese decreto 2636 de 2012 establece en qué condiciones y características y demás se puede llegar a condonar esa deuda. De pronto alguien dice, ¿pero qué es condonar? Condonar es que sencillamente no va a pagar la deuda y ya queda paga prácticamente su deuda o el compromiso que tiene con el ICETEX por haber obtenido ese desempeño destacado. Entonces, por eso, este esfuerzo que hacemos institucional de favorecer y ayudarles, que si alguno de ustedes tiene esa característica, esa condición, pues ya sabe que es importante que se prepare para que ojalá fuera, ese sería un muy buen regalo, que se le condone su deuda y que no tenga que pagar. Por eso, más adelante también cuando se comparta esta sesión, la van a conocer los estudiantes o quienes hoy nos acompañan de primero a último semestre. Porque si estamos de primer semestre, de mitad de la carrera, y usted está financiando su carrera con el ICETEX, pues ya sabe que es muy oportuno que se prepare, que obtenga un buen resultado y no dejar para último esta preparación porque con seguridad puede llegar a ser condonada su deuda. Este segundo beneficio también es por parte del ICETEX y es que hay una línea de crédito especial que se llama Mejor Saber Pro.
Con esta línea de crédito, los estudiantes que ya estén finalizando su carrera, que vayan a acceder a una carrera postgradual, pues van a tener mucha mayor facilidad y muchos privilegios para acceder a esa financiación de créditos de posgrado. Entonces recordemos que pueden ser algunos de ellos tanto nacional como en el extranjero. Entonces, importante, también, no solamente es que nos condonen la deuda, puede que a usted le condonen la deuda y adicional tenga acceso a una línea de crédito para formación postgradual digamos que privilegiada por tener ese desempeño. Tanto es que se llama así, Mejor Saber Pro. Otro beneficio también que se comenta es el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación. Ese reconocimiento no se le otorga a todas las personas, son muy pocos y privilegiados los que tienen este beneficio del Ministerio de Educación en la Noche de los Mejores. También aparece esta última, que es el beneficio que tenemos como institución, y es que pueden ser exonerados de la opción de grado. Si ustedes llegan a tener un desempeño dentro de los 10 mejores resultados del país en su campo, llamémoslo en núcleo base de conocimiento en administración o en ingenierías o en el área de administración ambiental, administración de empresas y administración de empresas agropecuarias, todos pertenecen al núcleo base de conocimiento de administración, por ejemplo. Es diferente el núcleo base de conocimiento de construcción en arquitectura e ingeniería. Es diferente el núcleo base de conocimiento de zootecnia. Ingeniería logística y operaciones de ingeniería informática sí comparten el mismo que es ingenierías y ciencias exactas. Entonces, eso es importante que lo tengan presente porque puede que usted esté pretendiendo o esté un poco pensativo de cómo va a ser su opción de grado, pero se llega a presentar su saber pro y tiene un resultado destacado, pues perfectamente puede llegar a estar exonerado de no presentarlo porque el desempeño ya amerita y acredita un desempeño muy alto en su formación académica. Ahora sí, ya como cerrando esto, no me extendí mucho en la etapa inicial, vamos a concentrarnos en los dos talleres de hoy. Mencionábamos que son lectura crítica y comunicación escrita. Para este de lectura crítica hago una revisión, le hacemos un repaso muy rápido. Mira, aquí nos mencionan 30 preguntas. El ICFES tiene disposición de poder aumentarlo a 30, 35, 40, pero más de 40 por lo general no se presentan y menos de 30 tampoco se van a presentar el número de preguntas de lectura crítica. Hay que tener en cuenta que en esta competencia de lectura crítica van a evaluarnos o les van a evaluar a ustedes qué tanto comprenden o cómo se entiende el significado de las palabras y de las frases. En otras palabras, si se comprende un texto y cómo se relacionan las partes de un texto. También cómo evaluamos el contenido que tiene un texto al respecto. Roymar, al respecto, qué buena esa pregunta que nos formula, que nos dice si le toca a uno estudiar para presentar las pruebas o la universidad ayuda a fortalecerlo. Sesiones como esta, Roymar, son para fortalecer esos conocimientos. Entonces, obviamente, hoy, por ejemplo, van a tener una sesión, estamos desarrollando, ahorita se van a dar cuenta que vamos a desglosar algunas preguntas, también les presentamos simulacros, también les proponemos unos talleres que ya son un poco más extensos para fortalecerlas, y yo les enviaba un correo electrónico a todos ustedes que la mayoría van a presentar la prueba este semestre, que ahorita el Instituto de Lenguas tiene programadas unas sesiones gratuitas para fortalecer inglés. El Departamento de Ciencias Básicas también les envió un link, un formulario para que se inscriban y fortalecer esos desempeños en razonamiento cuantitativo. Y de estas competencias como lectura crítica, voy a hacer un paréntesis acá y les comparto a qué estoy haciendo referencia para que lo veamos. Porque de estos talleres, como lo mencionaba, están ahorita proyectados para que ustedes los puedan tener ahorita próximamente, esta semana que está terminando, ya hicieron los talleres relacionados con idiomas, con inglés. Y voy a compartir en este momento mi pantalla para que aprovechemos y entre todos tengamos en cuenta esto. Hace unos días atrás, el 6 de julio, les compartíamos a todos ustedes que van a presentar la prueba ahorita en octubre, esta información. El 18 de julio a las 6 de la tarde va a haber una sesión donde les van a explicar cómo van a ingresar a un aula que se preparó para que ustedes hagan ejercicios, hagan actividades, desarrollen simulacros, desarrollen evaluaciones en línea y conozcan sus desempeños. Entonces va a haber uno de lectura crítica el 18 de julio a las 6 de la tarde, de comunicación escrita el 19 de julio a las 6 de la tarde y de competencias ciudadanas el 21 de julio a las 6 de la tarde.
Las otras dos competencias como son inglés y razonamiento cuantitativo, hay que recordar que, por ejemplo, de inglés se van a presentar dos sesiones. Una ya pasó, que es en la mañana. Yo creo que muchos de ustedes no pudieron estar porque en la mañana se dificulta. Pero el 13, 14 y 15 de julio, de 6 a 8, va a haber una sesión donde ustedes se pueden conectar, donde ustedes primero tienen que haberse inscrito a un link y luego de eso ya los van a matricular en un aula para que gratuitamente tengan preparación, explicaciones y talleres de inglés. Si no se alcanzó a inscribir y hoy 9 de julio aún alcanza, es importante que escriba este correo, instituto de lenguas y mencione que usted no alcanzó a inscribirse o que no tiene el link, por ejemplo, que le indiquen cómo hace para participar en la sesión del 13, 14 y 15 de julio. Y para razonamiento cuantitativo es la última semana de este mes de julio, del 27, 28 y 29, también desde las 6 hasta las 8 de la noche, van a tener esos 3 días talleres para resolver temas de matemáticas, de estadística, recordar algunas temáticas o consejos que nos van a dar para cómo desarrollar esas preguntas de razonamiento cuantitativo. Si no llegó la información, si no se alcanzó a inscribir, recuerde que acá aparece el correo electrónico cienciasbásicas@usantotomás.edu.co. Entonces, reitero que este mensajito con este PDF se comunicó hace un tiempo atrás, se comunicó el 6 de julio, para que ustedes por favor lo tengan muy, muy presente, lo revisen en sus correos electrónicos y pues no solamente sea la sesión que estamos viendo en este momento, sino que sean las otras que se van a programar más adelante. Entonces, retomamos, continuamos para que avancemos con hoy, que es una de las explicaciones de lectura crítica. Entonces, ¿qué vamos a tener como consejos? Tips desde una vez para que lo vayan ustedes como viendo y ahorita quiero escucharles a ver ustedes qué tan atentos están de esto que estamos mencionando y cómo aprovechamos esta sesión. Un consejo importante, identificar argumentos y supuestos. ¿Qué significa eso? Que cuando vayamos a dar respuesta a esas preguntas de lectura crítica, identifiquemos cuál es la posición que tiene ese autor. O sea, si hay, como en otras palabras, asumir el rol del autor y decir, este autor quiere darme a entender esto con ese texto. La finalidad de este texto es transmitirme esta información, comunicarme lo siguiente y comprender cuáles son los argumentos que está teniendo, en qué se está basando esa persona que redactó ese texto para decir que eso que está diciendo es verdad, que no se lo inventó, que tiene un argumento o que tiene un criterio válido para decir que eso que están mencionando tiene validez, es verdad, es certero. Como primer consejo. Segundo, la estrategia para convencer que está utilizando el autor para con el lector. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está haciendo que yo como autor, como lector, comprenda ese texto? ¿Qué me está colocando? ¿Ejemplos? ¿Me está hablando en un lenguaje coloquial que yo lo pueda comprender? ¿Está utilizando un lenguaje técnico? ¿Qué estrategia está utilizando? ¿Está dándome a conocer, por ejemplo, información de mi contexto, de mi país, o es información de otro lugar? ¿Qué estrategia está utilizando para que yo pueda comprender? Y lo último, las razones de ese autor, si son convincentes o no. Si efectivamente lo que está queriendo decir en ese texto, en esa pregunta, me logró convencer o no me logró convencer. Si está teniendo un argumento válido y si utiliza una estrategia correcta. Entonces, al respecto, ¿qué se recomienda muchísimo también? Que ustedes se vayan familiarizando con preguntas o contextos que perfectamente pueden ser los tradicionales, cuentos, novelas, crónicas, pero también, por ejemplo, con ensayos. No solamente los ensayos que ustedes hacen, sino el ensayo que hace otra persona para defender su punto de vista referente a un tema. Artículos de prensa, artículos de opinión, todos esos ejercicios de lectura, sin igual a duda, nos van a ayudar a familiarizarnos con qué tanto estamos comprendiendo. Esta competencia, les cuento, básicamente podríamos decir que es la competencia que garantiza el éxito de toda la prueba de estado saber. Porque si leemos, tenemos un hábito de lectura correcto, vamos a comprender correctamente la pregunta y vamos a llegar a la respuesta correcta. Y todas las preguntas de competencias ciudadanas, de lectura crítica, de razonamiento cuantitativo, aún de inglés, por supuesto, y de
comunicación escrita, dependen en gran medida de qué tan avanzado tenemos nuestra comprensión de lectura, si estamos comprendiendo correctamente un texto, si no estamos malinterpretando una información, por ejemplo. Entonces, la única forma de ya y de que ojalá eso sea para el resto de la vida es familiarizarnos con mejorar hábitos de lectura. Esos son textos continuos, los tradicionales, pero también les van a presentar preguntas con infografías, por ejemplo, con cómics, con tablas, con gráficas, donde, por ejemplo, se dice, está este anuncio publicitario de tal campaña comercial, usted como ciudadano que comprende, que entiende, que interpreta de tal información, a qué hará referencia esta información que se menciona en ese anuncio. Entonces, por eso se llaman textos discontinuos, porque no son solamente textos, sino también lectura de imágenes, lectura de información visual que les va a permitir a ustedes pues, mejorar esa lectura. Y aquí ya vamos a comenzar el ejercicio de lo que se concentra hoy el taller. Esta perfectamente puede ser una pregunta que les va a aparecer a ustedes en su prueba de estado. Esta perfectamente puede ser una pregunta más que van ustedes a responder cuando estén ya desarrollando la prueba y que el IFE la propone dentro de una batería gigante de preguntas donde está pretendiendo que el estudiante antes de presentar la prueba pueda familiarizarse un poco con algo. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren lo que nos está mencionando. Esta pregunta es relativamente un poquito corta. Las de lectura crítica siempre van a ser mucho, mucho más extensas. Ahorita de pronto avanzamos con 2 preguntas más. Pero quiero es que entre todos leamos la pregunta, leamos las opciones de la respuesta y ustedes, cada uno, me va a decir cuál cree que es la opción correcta. Después de que hagamos ese ejercicio, vamos a comenzar a analizarlo, por qué la A, la B, la C o la D es correcta o no es correcta, cuáles son las pistas, cuáles son los distractores, en fin. Entonces vamos a comenzar y vamos a leer entre todos la primera pregunta y dice así. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociarse con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Este pedacito fue tomado de Hobbes en el 99, Tratado sobre el Ciudadano, traducido por Joaquín Rodríguez Feo en Madrid. La pregunta ahora es, ¿qué función cumple la expresión sin embargo del texto anterior? Recuerden que sin embargo está acá en la parte prácticamente finalizando el primer párrafo, comenzando el segundo. Aparece sin embargo y nos dice la pregunta, ¿qué función cumple la expresión sin embargo en el texto anterior? Y las opciones son A, aclarar la idea que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que el dominio de los demás es una mejor forma de aumentarlas. B, desmentir la idea que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por medio del dominio de los demás que se logra. C, contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que es más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. Y la opción D, cuestionar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades al afirmar que en realidad el dominio puede aumentarlas. Vamos a leer nuevamente la pregunta. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociarse con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Entonces, ya leímos la pregunta, ya leímos las opciones de respuesta. Indíquenme ustedes cuál creen que es la opción correcta. Pueden indicarlo por el chat o pueden indicarlo abriendo su micrófono.
Vamos a dar unos minuticos que terminen de leerla. Recordemos que se hace referencias a esta frase, a esta expresión. Sin embargo, que aparece aquí en la parte inicial. Y ahorita vamos a mirar cuál es la opción correcta. Y por qué, pues solo una es correcta y las otras tres son incorrectas. Entonces ustedes me dicen, cuando ya tengan respuestas, me las envían al chat, por favor. Y vamos viendo. Recordemos que preguntas como estas son las que nos van a aparecer al momento de presentar la prueba de estado. Vamos a ver. Tal vez no me ha saludado a todos. Andrea, bienvenida. Caro, Emanuel. Ya los de Luz Aide. Laura, bienvenida. Paula, Rosmar, Pedro, bienvenidos. Entonces estamos viendo esta pregunta. Entonces, por favor, me comparten su respuesta por el chat. ¿Cuál creen que es la opción de respuesta? Y ahorita validamos si fue correcta, si no fue correcta y qué nos faltó analizar o si se analizó bien. Porque también vamos a ver que muchos de pronto con seguridad lo hicieron correctamente. Fernando nos comparte que es la D. Listo. Para él esa es la D y pues muy válido. Los demás compañeros. Emanuel, Pedro, Hugo, Paula. ¿Qué opinan al respecto? Ya tenemos una persona que opina que es una de las opciones. Ahorita si pueden, yo sé que el tiempo nos lo permite, me dicen por qué creen que es esa. Y validamos entre todos, uy, ¿por qué me equivoqué o por qué quedó correcta? Roymar también no me ha dado cuenta, ya nos dice que la D. Roymar y Fernando nos dan. No sé los demás, Paula, Luz, Nayelis, Pedro. Caro dice que la D. Pedro Luis dice que es la D. Joana, Hugo. Luz Aide dice la D. Ahí ustedes yo sé que están viendo la pantalla. Entonces, tal vez no tenemos tanto tiempo cuando ya la prueba como tal se va a presentar, porque es un poco más rápido cuando se presenta. Pero, pues el ejercicio de hoy sí básicamente es que más que concentrarnos en el tiempo de familiarizarnos con las temáticas. Laura nos indica que es la C, igual que Joana, consideran que es la C. Tenemos algunos que opinan la D, algunos de ustedes consideran la C. Un minutico más, vamos a dar, cuando cambie aquí mi reloj a las 39, pues pasamos a lo siguiente. Nayeli nos indica que es la C. Luzaide considera que es la D. Ya lo había mencionado, Luzaide, gracias. Pues bueno, ya aquí ya cambió la hora, vamos a seguir. ¿Qué recomendaciones se van a dar? Algo importante, siempre que vayan a responder una pregunta de lectura crítica, es lo que vemos acá, decodificar el texto a nivel local. ¿Qué significa? Sacar las partes. ¿En qué parte me está hablando la introducción? ¿En qué parte es el desarrollo? ¿En qué parte ya cierra? Otra recomendación, entender las palabras y los conectores. Entonces, ¿cómo hay conexión? ¿Qué palabras está utilizando? ¿Qué conectores se utilizan? ¿Cómo está conectando la introducción con el desarrollo, con la conclusión? Comprender e identificar esa información si es específica y explícita. ¿Qué significa eso? Comprender y tener claro si sí estoy entendiendo la pregunta, si lo que me están dando, la información que están dándose a entender allí, la comprendí. Si no la comprendí, ¿qué hago yo para poderla comprender y qué de pronto me hace falta para comprenderla? Porque también a veces pasa, leemos un texto, pero nos hace falta otra información para complementar eso que necesito para comprender. Entonces, importante, identificar si es específica y explícita. Y responder dónde, cuándo, quién, cómo. O sea, como entender el sentido. Tal vez a veces pasa, y ojo con esto porque ese es un problema que a todos nos sucede, me incluyo, y es que leemos rápido. Y cuando leemos muy rápido, lo que pasa es que comprendimos letras, pasaron por nuestros ojos unas palabras, pero a la hora la verdad no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni quién, ni cómo, ni qué es lo que me están hablando.
A muchos les pasa que leen rápido, pasan palabras por su mirada, pero no están comprendiendo lo que se está diciendo. Entonces, mire lo que ya nos vamos a revisar. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que comprenderlo y analizarlo. No solamente la pregunta, sino las opciones. Aquí destacamos en qué consiste cada una de las opciones. La primera, vamos a reiterar primero la pregunta. ¿Qué función cumple la expresión sin embargo? Miren dónde aparece acá. Sin embargo. Entonces nos dice, la primera, que sin embargo se orienta a aclarar lo demás. La opción B, a desmentir. Ninguno de ustedes, de los que me acompañan hoy, consideraron que era aclarar o desmentir. Pero muchos consideraron que esa opción de sin embargo está más dada a contrastar la idea y otros consideraron a cuestionar la idea. Vamos a revisar si era efectivamente esa función que cumple, sin embargo, es aclarar la idea, desmentirla, contrastarla o cuestionarla. Entonces, ya, si se dan cuenta, ¿qué ejercicio hicimos? Primero, comprender bien la pregunta. Segundo, leer las opciones y tener claro en qué consiste cada opción. Porque si se dan cuenta, son muy parecidas. Miren, casi que el texto casi que es el mismo. Es muy poquita la diferencia en la forma como está redactada cada una de las opciones. Y básicamente, así es como se van a presentar las pruebas, muchas de las preguntas de lectura crítica. ¿Cuál es la opción correcta? Contrastar. Ojo, bien por las personas que en su momento consideraron que la opción correcta era la C, como por ejemplo Joana, Laura, Nayelis, que consideraron que era la opción C. Porque sin embargo, efectivamente está contrastando la idea. Cuando uno utiliza la palabra sin embargo, ese quiere hacer una comparación, un comparativo. No está aclarando, y más acá que está haciendo una posición dentro de lo que está diciendo, ¿qué significa que una persona actúe con miedo o la sociedad actúe con miedo o la sociedad actúe de una u otra forma de como en conjunto o que sepan convivir? Entonces, esa palabrita, sin embargo, que está uniendo dos puntos de vista, no está aclarando, tampoco está desmintiendo y no está cuestionando, está contrastando. Pues, esa fue la primer pregunta. Hay otra pregunta, miren, esta pregunta es mucho más extensa. Esta pregunta es un poco más larga y tal vez casi que con seguridad les puedo decir que así o un poco más largas pueden aparecer preguntas en la prueba de estado. A veces sucede que se presentan preguntas como esta o así extensas y con ese mismo enunciado van a responder 2 o 3 preguntas siguientes. Entonces, si uno no comprende muy bien la pregunta, no se toma el trabajo de comprender bien la pregunta, el enunciado, el texto, ya no le va a quedar mal contestada una pregunta, sino 2 o 3, las que correspondan a ese mismo texto. Por eso los consejos de leerlo detenidamente, no apresurarnos y tener esa comprensión, ese hábito de lectura, pues nos va a ayudar muchísimo a llegar a la respuesta correcta. Vamos entonces a leerlo ante todos. Ustedes la pueden leer, yo igual la voy a leer en voz alta para que todos vayamos como al ritmo. Dice así. La medicina popular colombiana conserva una amplia serie de conocimientos empíricos sobre la gran diversidad de recursos botánicos, que han sido esenciales para el cuidado de la salud. Pero con la oficialización de la medicina a finales del siglo XIX, la creación de las primeras escuelas de medicina y de farmacia y la creación de una legislación que buscaba regular estas disciplinas, muchos de estos conocimientos fueron rechazados, al igual que sus prácticas médicas. Paradójicamente, mientras la medicina oficial negaba los conocimientos populares, se servía de ellos para desarrollar muchos de los avances farmacéuticos de los que se vale la medicina oficial para sus tratamientos. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial cubre apenas el 20% de la población en los países en vías de desarrollo, mientras que el 80% tiene que recurrir a otras prácticas médicas populares y lo hace en gran parte por la poca garantía de acceso y de aseguramiento de la población pobre. Lo anterior sigue generando inconformidad en quienes practican la medicina oficial, pues consideran que la medicina popular no representa un conocimiento válido porque no se fundamenta en pruebas científicas y no está regulada. Sin embargo, ambas medicinas pueden llegar a ser complementarias si se estudian de manera juiciosa y se determinan cuáles de las prácticas y de los recursos botánicos usados por la medicina popular
son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud a las poblaciones necesitadas. De esta manera, también se promueve la inclusión, el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural y por los conocimientos populares. Ese es el enunciado. Ahora viene la pregunta. Según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente, aquí ya se complementa. Ahí ya nos van a dar las opciones A, B, C o D. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Las recomendaciones que se nos dieron ahorita, decodificar el texto, entender las palabras y los conectores, identificar si la información es explícita o específica, dónde, cuándo y cómo. Entonces, me voy a devolver un momento para que podamos nuevamente ustedes hacer la lectura. Si van conmigo, pues ya la leyeron. Si quieren nuevamente leerlo, terminen de leerla. Tal vez cierro mi micrófono un momento para no interrumpirlos. Vamos a dar unos 2 minuticos que podamos leerla y ya avanzamos. Listo, ya pasaron 2 minuticos, entonces vamos a recordar las recomendaciones, pero ahora sí vamos a analizar cada una de las opciones que nos presentan. Recordemos que la pregunta es, según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente. Entonces, A, promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura. B, prever el envejecimiento demográfico de la población, las estructuras familiares cambiantes y el de los mercados de trabajo informales. C, respetar el derecho de los servicios de salud, el respeto a las diferencias culturales y a los principios de igualdad y de no discriminación. Y la D, crear un sistema de información con un enfoque de derechos humanos que permita evaluar los avances en salud. Tal vez me adelante un poquito y destaqué en qué consisten cada una de las opciones. A, promover. B, prever. C, respetar. Y D, crear. Entonces, antes de avanzar, y de acuerdo a lo que ustedes acabaron de leer, cuéntenme en el chat, o como consideren oportuno, cuál consideran ustedes que es la opción correcta para que a partir de eso que leíamos, según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario cuál de esas 4 opciones. Alexander considera que es la A, promover sistemas de financiación. Perfecto. Nayelis también considera que es la A, promover sistemas de financiación. Los demás, más que, más que de pronto mirar lo que los otros compañeros le dicen, tengan claro la pregunta. Para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente promover sistemas de financiación, prever el envejecimiento demográfico, respetar el derecho a los servicios de salud, crear un sistema de información. Joana, eso está muy bien, Joana, gracias. Eso también es válido. Joana, por ejemplo, considera que está dudosa entre la A y la D. Ahorita vamos a revisar por qué sí o por qué no.
Laura considera que es la C en cierta medida, como con un de pronto hay dudas, tal vez ese es ese de Laura. Vamos a dar unos minuticos que los compañeros puedan terminar de confirmar y de comunicarnos cuál consideran que es, A, B, C o D. Y ahorita validamos por qué sí o por qué no. Fernando considera también la C. A otro compañero también está entre la A y la C. Si se dan cuenta, no son preguntas, y qué bueno que todos estén participando, no son preguntas desde lectura crítica que van relacionadas a mi formación como ingeniero informático, o a mi formación como zootecnista, o a mi formación como instructor en arquitectura e ingeniería. Son preguntas y son lecturas que cualquier persona puede comprender, que cualquier disciplina puede comprender. Entonces, por eso es que hacemos talleres como estos para que primero nos contextualicemos y familiaricemos con los tipos de preguntas. Y segundo, veamos por qué sí o por qué no y también escuchemos las opiniones de los demás compañeros. Creo que ya pasaron acá 2 minuticos. Cerramos acá. Hugo considera que es la A, Andrea también que es la A. Está bastante heterogénea estas respuestas. Algunos tienen la A. Creo que la B, si nadie la ha mencionado. Creo que nadie ha considerado la B nunca. Está entre la A, C y D. Algunos piensan que la A y la D, algunos la A y la C, algunos solo la C, algunos solo la D, algunos solo la A, pero bueno, ya vamos a avanzar. Entonces, vamos a recordar, vamos a hacer una lectura rápida y ya de la pregunta. La medicina popular colombiana conserva una amplia serie de conocimientos empíricos sobre la gran diversidad de recursos botánicos que han sido esenciales para el cuidado de la salud. Pero con la oficialización de la medicina a finales del siglo XIX, la creación de las primeras escuelas de medicina y de farmacia y la creación de una legislación que buscaba regular estas disciplinas, muchos de esos conocimientos fueron rechazados al igual que sus prácticas médicas. Paradójicamente, mientras la medicina oficial negaba los conocimientos populares, se servía de ellos para desarrollar muchos de los avances farmacéuticos de los que se vale la medicina oficial para sus tratamientos. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial cubre apenas el 20% de la población en los países en vías de desarrollo, mientras que el 80% tiene que recurrir a otras prácticas médicas populares y lo hace en gran parte por la poca garantía de acceso y de aseguramiento de la población pobre. Lo anterior sigue generando inconformidad en quienes practican la medicina oficial, pues consideran que la medicina popular no representa un conocimiento válido, porque no se fundamenta en práctica, perdón, en pruebas científicas y no está regulada. Sin embargo, ambas medicinas pueden llegar a ser complementarias si se estudian de manera juiciosa y se determinan cuáles de las prácticas y de los recursos botánicos usados por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud a las poblaciones necesitadas. De esta manera, también se promueve la inclusión, el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural y por los conocimientos populares. Antes de avanzar, recordemos que una de las recomendaciones es decodificar el texto, o sea, sacar sus partes. Les pregunto yo antes de si era A, B, C o D. ¿Cuál consideran ustedes que es la introducción o hasta dónde va la introducción de este texto? ¿Hasta dónde va el desarrollo y en dónde lo concluye? Recuerden que todo texto tiene que tener esas características. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Hasta dónde consideran ustedes que, si se dan cuenta, es un zorro párrafo? Es difícil llegar a decir, primer párrafo es introducción, segundo desarrollo y tercero conclusión. Pero este texto, así sea un párrafo, va a tener esas partes. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Dónde creen ustedes que termina la introducción? Creo que Fernando Fueron nos dice. rechazadas de igual que sus prácticas médicas, profe. Ahí sería la eh, introducción. Y o desde sea, un, dos, paradójicamente, tres, cuatro. En desarrollo. el quinto Sí, renglón, según Fernando. ¿Sí? Hasta ahí iría la introducción. Y de ahí en adelante va el desarrollo. ¿Cierto? ¿Es lo que entiendo? sí. ¿Y dónde finaliza el desarrollo y dónde comienza la conclusión, según Fernando? eh, en lo anterior sigue generando inconformidad en quienes practican la medicina oficial. Ok, o sea, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13 párrafo acá en este Sí. punto seguido. Perfecto. Para Fernando, ahí inicia y ahí concluye. Introducción va, según Laura, hasta el siglo XIX, o sea, hasta acá. Aunque bueno, Laura, ten cuidado porque este siglo XIX es una coma. Entonces, recuerden que también nos evalúan eso. ¿Cuáles son qué tanto conocemos y recordamos signos de puntuación? Una idea no se puede finalizar con una coma. Sería válido con un punto seguido o un punto aparte. Entonces, no iría precisamente por allí. Dicen ayer, y la conclusión estaría desde, sin embargo, en adelante. Ah, la conclusión estaría desde, sin embargo. Ah, ok. Según Nayelis, la conclusión estaría desde este párrafo. Vamos a contarlo de abajo para arriba. Uno, 2, 3, 4, 5. En este párrafo 6 de abajo para arriba. Desde este punto seguido hasta acá, para Nayelis es la conclusión. Laura dice hasta el siguiente punto. Ah, ok. Entonces para Laura terminaría eh, es el siguiente punto. El siguiente punto ya nos decía primero que siglo XIX, vamos a avanzar. El siguiente punto lo encontramos en prácticas médicas, al mismo punto que nos decía hace un momento Fernando. ¿Quién más? También conclusión hasta, sin embargo, de acuerdo con la compañera Laura, también considera oportuno que la conclusión inicia desde esta palabra, desde ese conector, sin embargo, y el compañero Fernando nos decía desde acá, desde dice lo anterior. ¿Alguien tiene otra opinión? Dice Alexander, conclusión inicia a lo anterior, lo anterior. O sea que Fernando y Alexander consideran que va a caer de lo anterior, sigue generando inconformidad. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? ¿A dónde creen que termina la introducción? ¿Dónde creen ustedes que comienza la conclusión? Para que recuerden que ese ejercicio siempre hay que hacerlo. Siempre. Aún ustedes, por ejemplo, como estudiantes, cuando estén redactando un ensayo, tengan claro, bueno, esto que yo redacté, ¿hasta dónde yo puedo llamarlo introducción? ¿A qué parte puedo llamarla desarrollo y a qué parte la llamo conclusión? Si eso no lo tiene un texto, quedó mal redactado o está mal confeccionado, llamaríamos así. Dice Pedro Luis, conclusión termina en sin embargo. Bueno, yo creo que es que conclusión comienza en sin embargo, sería Pedro Luis, y el desarrollo o el grueso del texto termina en sin embargo. Es más o menos lo que entendemos. O sea que va muy similar a lo que decía hace un momento Laura y Nayelis. ¿Alguien más tiene otra forma de interpretar o de cómo decodificaría? Y ahorita les digo cuál es la correcta. Introducción, desarrollo y conclusión. 3, 2, 1. Bueno, vamos entonces a avanzar y vamos a revisar. Ah, bueno, antes de mirar las opciones les confirmo. La introducción finaliza, la introducción, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que nos están mencionando en prácticas médicas? En este punto de prácticas médicas, desde ese punto hacia atrás, nos está comentando de qué van a hablar de en adelante. Nos están hablando de una medicina popular, nos están hablando de una medicina que llaman acá, ay, se me está escapando, ¿qué aparece acá? Medicina popular y una medicina oficial. Y nos están hablando de unos cambios que han habido desde el siglo XIX hasta la fecha. Entonces, por eso la introducción sí finaliza en prácticas médicas. Antes no podía haber finalizado porque el lector no hubiese podido comprender o tener claro qué información se le va a dar más adelante. De manera que efectivamente de ahí en adelante, desde ese paradójicamente en adelante, comienza ya a hablarnos en el grueso del texto. ¿En qué se concentra el texto? En decir que de aquí en adelante, o sea, lo de paradójicamente en adelante, hay ese versus entre ese conflicto, llamémoslo así, entre medicina oficial y entre medicina popular. Y ese es el grueso del texto. No nos está hablando de la historia, no nos está hablando como tal de lo que ha representado con el paso del tiempo ese verso, sino paradójicamente qué está pasando actualmente entre esos dos versos de medicina. Entonces, ese es el grueso, el desarrollo o el punto céntrico del texto. Y ojo con la conclusión, porque la conclusión no comienza en lo anterior. La conclusión comienza en el sin embargo. Por eso se acuerdan otro texto, pero me devuelvo un momentico. Los conectores que se utilizan. Entonces, mírenlo la forma de poder comprender cómo están separando y cómo están uniendo las partes.
Están uniendo introducción y desarrollo con este conector de paradójicamente. Y están uniendo el desarrollo con la conclusión con la palabra o con esta frase, sin embargo. Entonces, sin embargo, es la forma como la palabra que están utilizando para unir eso que se concentra el texto con lo que van a concluir. Y lo que están concluyendo es que las poblaciones necesitadas y cómo deben verse no como enemigas, sino como unir esfuerzos y demás. Eso es lo que está concluyendo del texto. No está generando más polémica, no está generando discordia entre las dos medicinas, sino que está cerrando la idea para que las dos medicinas se pongan de acuerdo, trabajen conjuntamente, sigan trabajando y no se vean como polos opuestos. Ahora sí, vamos al meollo de la pregunta. Entonces decíamos que las opciones están promover sistemas, prever el envejecimiento, respetar el derecho de los servicios de salud o crear un sistema de información. Hay una pista. Miren lo que nos presentan aquí como pista para poderlo llegar a la opción correcta. La pregunta que está buscando que ustedes como estudiantes lleguen, que puedan comprender si se articulan las partes de un texto para darle sentido. O sea, que podamos comprender hasta dónde va la introducción, hasta dónde va el desarrollo y en qué momento comienza a concluir. Pues la intención de la pregunta es esa, más allá del tema de la medicina, porque recuerden que la competencia de lectura crítica es qué tanto logramos identificar hasta dónde va la introducción, hasta dónde va el desarrollo, hasta dónde lo concluye. Y ya teniendo claro eso, podemos llegar a saber si se van a la forma de abordar la pregunta que es para la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, que sería necesario promover, prever, respetar o crear. Entonces nos damos cuenta que la opción correcta es la A, promover sistemas de financiación adecuados, equitativos que canalicen recursos necesarios para lograr atención de mejor calidad y con mayor cobertura. Recuerden que estamos hablando de dos elementos importantes. Calidad, porque hay un versus ahí entre la medicina popular oficial o tradicional y la oficial. Y otro tema es de cobertura. Esa palabra cobertura es la que, si se dan cuenta, no está en las otras opciones de respuesta y automáticamente estamos hablando de cobertura en la pregunta, la respuesta tiene que estar hablándome también de cobertura. Y aparte de eso, tiene que estar hablándome de lo que estamos hablando del tema, que es calidad. Entonces, opción, ¿quiénes eran los que habían dado por acá opciones de respuesta? A ver, habían dicho la A, dijo Alexander, Nayelis, Caro, Luz, Pedro, muy bien. Joana estaba entre la A y la D. La A bien por allí, la D, ¿por qué no? Porque miren que dice crear un sistema de información con un enfoque de derechos humanos bien que permita evaluar los avances de salud. Hasta ahí es una idea correcta. Pero si nos damos cuenta, ya finaliza y no está tocando el tema central. No está tocando cobertura, no está tocando equidad o calidad en el servicio de salud. Solamente está hablando de sistema de información y derechos humanos. Entonces, por ahí ya podemos darnos cuenta que esa D descartada, pero sí era la A como la compañera mencionaba. Creo que también estaba Laura mencionaba que de pronto era la C, Derecho y Servicios de Salud, por ahí no era. Roimar estaba entre la A y la C. Entonces, bien por la A. ¿Por qué la C no? Porque miren que la C dice, respetar el derecho a los servicios de salud. El derecho al servicio de salud no se está respetando, porque no se le está, por ejemplo, negando el servicio a algunas personas. Sencillamente no hay cobertura. El respeto a las diferencias culturales, sí, eso sí se quiere respetar. Y los principios de igualdad y no discriminación. Hasta ahí está bien. Pero no está hablando del tema central que es amplia la cobertura. Queremos llegar que ya no sea solo el 20%, sino el 30, el 40, más del 20%. Entonces, aquí faltaba hablar de cobertura, que la pista la tenía la opción A. Entonces, ya nos queda clara esta pregunta. Vámonos con esta tercer pregunta. Podemos avanzarla un poquito más rápido porque es con el mismo enunciado. Ojo con eso, miren que ese es el ejemplo que yo les decía. Puede que con un mismo enunciado tengamos más de una pregunta. Ahora, ¿qué es lo que nos está preguntando acá? La misma situación de la medicina popular, de la medicina oficial y de ese versus que se está presentando entre las dos. Pero ahora la pregunta, miren lo que nos dice. Para la promoción de estudios académicos,
para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud, implica qué. Vamos entonces a ver las opciones. Vamos a recordar. El enunciado ya lo tenemos claro porque es medicina popular, medicina oficial. Leamos la pregunta. La promoción de estudios académicos para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud implica que A. Se prolongue la, la inconformidad de quienes practican la medicina oficial. B. Se inicien procesos de regulación oficiales sobre ese tipo de prácticas. C. Se derogue la ley de que la medicina científica es la única oficial. Y la D. Se extienda la brecha entre la medicina química y la medicina botánica. Estamos hablando de prolongar la inconformidad, de iniciar procesos de regulación, de derogar una ley o de extender la brecha entre las dos, medicina química y medicina botánica. Entonces vamos a dar 2 minuticos para que leamos la pregunta, lleguemos a las opciones. No, tan rápido todavía no, Caro. Recuerda, Caro, que la lectura crítica lo que tiene es que no hay que apresurarnos porque ese es el primer consejo. Leerlo, comprenderlo. Ya sabemos el enunciado, pero vamos a leer bien la pregunta y las opciones. Entonces, bien por Caro que ya nos envió su opción. Nayelis también. Esperemos unos minuticos que todos terminen de leerla. Son las 12 y 7 según mi teléfono y ya a las y a las y 8. Un minuto. Gracias, Fernando. Luz, gracias. Laura, gracias. Hugo, también, gracias. Quisiera que me dijeran, ya que todos coincidieron con... Todos, no sé si me estoy apresurando. Sí, todos están coincidiendo con la misma. ¿Alguno de ustedes que me diga por qué esa? Porque nadie dijo ni la A, ni la C, ni la D. ¿Por qué la B, que es la que están coincidiendo todos hasta ahora? O que lo escriba, o que abra su micrófono, de pronto queda a veces más fácil. De pronto, esto no es que esté bien y que esté mal, sino para escucharles. ¿Por qué creen que es esa? Esa B. Hola, ¿quién me quiere decir por qué escogió la B? Obviamente los compañeros que no han contestado, pues de pronto están haciendo otra actividad y se dificulta ahorita, lo entendemos. Pero quienes contestaron, ¿por qué creen que es la B? Aló, 12 y 8. Angelis, Caro, Fernando, Luz, Hugo. Le damos la opción B, dice, se inicien procesos de regulación oficiales sobre ese tipo de prácticas. Y muchos indican que no implicaría que se prolongue la inconformidad, que implicaría que se derogue una ley, que implicaría que se tiene una brecha entre las dos. Parece que no hay más opciones, no me quisieron confirmar quiénes y por qué, pero vamos entonces a ver. De acuerdo al enunciado, que ya lo tenemos súper claro, la pregunta de la promoción de estudios académicos para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud implica que se prolongue, se inicie el proceso, se derogue, se extiende la brecha. La pista es la siguiente. La pregunta, ¿qué es lo que está buscando acá? Ya no es medir qué tanto conocemos de inicio, desarrollo y conclusión, sino que se pueda reflexionar y evaluar el contenido. ¿Qué tanto comprendimos de ese texto? Y por qué consideramos que sea la A, la C, la D. Pedro Luis dice que está entre la B y la D. Pedro Luis está entre iniciar procesos de regulación o que se extienda la brecha entre la medicina química y la medicina botánica. O sea, en otras palabras, ya que, perdón, Pedro Luis que lo tome de ejemplo, pero entonces para él puede ser que esa promoción de estudios académicos, donde se determinen que las prácticas de la medicina popular son perjudiciales y cuáles de las alternativas de salud implicaría, en este caso,
iniciar estudios de regulación o extender la brecha entre medicina química y medicina botánica, para el caso de Pedro. Vamos a revisar las opciones de respuesta y la opción correcta es la B, que se inicien procesos de regulación. Para mí es la D, dice Andrea. Bueno, vamos a darnos cuenta que no era ni la A, no era la C, no era la D, era la B. Iniciar procesos de regulación oficiales sobre ese tipo de prácticas. ¿Por qué implicaría eso? Porque miren lo que nos está diciendo. Estábamos leyendo en una introducción que nos mencionan que ha existido desde hace mucho tiempo la medicina popular, que desde el siglo XIX comenzó a aparecer la medicina oficial y comenzó a desmentir todo lo que la otra estaba diciendo, toda la medicina popular, porque pues científicamente no toda se comprobó. Mencionaba la situación de la cobertura, que es el desarrollo como tal del texto, ese versus que se ha venido desarrollando, que aunque la medicina oficial no gusta de la medicina popular, se basa mucho de la información o de la investigación que se obtiene desde la medicina tradicional o popular, y al final concluye que las dos deberían ponerse de acuerdo, que no deberían estar viéndose como enemigas. Y nos propone la promoción de estudios académicos para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud. O sea, en otras palabras, sería, ¿qué implicaría que se pongan a prestarle más atención a la medicina popular? Que se hagan estudios que evidencien qué es de la medicina popular tal vez es perjudicial y qué no es perjudicial. ¿Qué implicaría eso? Pues que se inicien procesos de regulación, porque en este momento, de acuerdo a lo que nos plantea el texto, la medicina popular no está regulada y por no estar regulada es que la consideran menor o no le dan esa validez, llamémoslo así, científica, que sí goza la medicina oficial. Entonces, prolongar la inconformidad, no. ¿Por qué estamos diciendo que no se va a prolongar la inconformidad? Porque ya haciendo estos estudios lo que va a permitir es comprender qué tiene razón la medicina popular y qué prácticas tal vez se están desarrollando de forma irrisoria. Derogar la ley, no, porque no está significando que ahora va a ser solamente válida la medicina popular, sino todo lo contrario, va a darle mayor visibilidad. Entonces la C automáticamente sabía que no. Y extender la brecha entre la medicina química y la medicina botánica tampoco se va a extender, porque los estudios académicos lo que van a permitir es encontrar lo que concluye el texto, y es que sean hermanas, llamémoslo así, que trabajen conjuntamente. Entonces, esta intención de la pregunta de reflexionar y evaluar el contenido, efectivamente muy bien para los que contestaron la B, porque esa implicación sería iniciar procesos de regulación, que se regule esa medicina oficial. Les voy a pedir el favor de diligenciar ya terminamos acá la sesión de lectura crítica. Vamos, porque ya son las 12:13. Vamos a avanzar con la sesión de lectura, de competencia de comunicación escrita, perdón. Y voy a compartirles por el chat, si de pronto les queda más fácil tomar el link por el chat o escanear el QR. Voy a validar que esté válido, aunque yo sé que sí, porque yo lo ensayé el día de hoy y estaba disponible. De pronto, si van a ingresar, hay que dar unos minuticos y de dar la opción de saltar anuncios, porque pues como se creó gratuitamente, puede que esté solicitando crear o alguna información por allí publicitaria. Sí, yo acabo de intentar y está disponible el QR. Entonces, regístrenla, por favor. Y ya ahorita que terminen, avanzamos con la competencia de comunicación escrita para cerrar la sesión de hoy. Más adelante nuevamente nos vamos a reunir para competencias ciudadanas. Queremos hacer el de competencias ciudadanas, así como hicimos esto. No son muchas preguntas, tal vez las que avanzamos, pero sí desglosar, discriminar, comprender las partes de la pregunta, qué opción es correcta, cuáles son las cascaritas que a veces dejan por allí la pregunta o que toda pregunta debe tener y demás. Les vamos a conceder unos minuticos. Son las y 14, a las y 15, a las 16, 2 minuticos voy a conceder y ya ustedes me confirman cuando terminen de diligenciar la asistencia para avanzar con la última parte.
Mientras van diligenciando, por allí aparecen unas preguntas. Caro nos dice, profe, yo ya culminé todos los semestres, una opción no pongo, la de no aplica. Sí, si ya terminaste, sería no aplica, no te preocupes, porque en algunas ocasiones también participan docentes o administrativos, entonces ellos sería no aplica. Dale, entonces no aplica. Profesor, una pregunta, ¿esta sesión queda grabada para la consulta? Sí, señor, sí, Andrea, está quedando grabada y ahorita, cuando terminemos, yo la subo, como es pública, no estamos tocando información ni confidencial ni personal, y que ustedes todos me autorizaron grabarla, entonces yo la subo en YouTube, porque yo sé que les sirve a ustedes, les sirve a muchos estudiantes, para que hagamos, pues obviamente, la preparación. Entonces yo la subo y se las comparto y ustedes la van a revisar cuantas veces sea necesario. Mira, se le hizo Joana. Bueno, creo que ya terminamos de diligenciar. Igual, ahorita que terminemos la segunda parte, nuevamente comparto el link de asistencia y pues solamente lo diligencian una vez. Solamente lo diligencian una vez, por favor. Bueno, vamos a avanzar con esta segunda competencia que es comunicación escrita. Y siempre hemos dicho algo, y es que comunicación escrita, ojo, miren, aquí menciona una sola pregunta, es abierta esa pregunta, no es de selección múltiple. ¿Y qué es lo que está midiendo? Miren, con esto es muy importante que en el texto que ustedes van a escribir, en la respuesta que ustedes van a dar, deben escribir el texto de forma de tipo argumentativo. Ojo con esa tipología de texto. Argumentativo es ese texto o esa tipología de texto donde, valga la redundancia, se argumenta. Se ponen puntos de vista, pero no sin ningún sustento, sino argumentados, sustentados con un criterio que afirme que eso que usted está mencionando es verdad, que no es una simple opinión, que no es sencillamente algo que considera sin ningún fundamento. Entonces, el argumentar un texto, el que sea, va a tener como fundamento, como elemento primordial, que el autor, ese autor de ese texto, se esté basando en información verídica, válida, y en información que ese autor, independientemente que sea verdad o que sea, no sea verdad, que ese autor la considere válida y que lo esté argumentando su opinión, que se esté basando en información realizada por estudios, por terceros, independientemente que sea correcta o no sea correcta, que esté argumentada. ¿Y qué van a revisar? ¿O qué se va a tener en cuenta para dar el puntaje en esa competencia? O en el desarrollo de esa pregunta. Si quedó bien, si no quedó bien, si puede mejorar. La ortografía y la gramática como primer elemento fundamental. Si tenemos errores y errores de ortografía, cometemos errores de ortografía, pues va a cambiar con seguridad todo el sentido de un texto. Des en cuenta, por ejemplo, hace un momento que estábamos con lectura crítica. Si uno no lee teniendo en cuenta los signos de puntuación, si no leemos teniendo en cuenta dónde se hace una pausa con una coma, qué tan prolongada es la pausa de un punto y coma, cómo debo hacer la pausa en un punto seguido a un punto final, con seguridad va a cambiar toda la intención del texto y la forma como lo voy a comprender. Hay muchos hemos visto memes, por ejemplo, donde dice que una coma puede llegar a cambiar todo el sentido de una frase. No lo quería matar. No, coma, lo quería matar. Es un ejemplo clarísimo, tal vez no lo tengo acá en la presentación, pero es una forma, el ejemplo siempre lo coloco. Si una persona dice, no lo quería matar, sin coma, es una persona que no quería cometer un homicidio. Pero si la persona dice, no, coma, lo quería matar, sencillamente está dando a conocer que quería cometer un homicidio y que no pudo hacerlo. Entonces se dan cuenta como una palabra, eso es ortografía y gramática, cambian todo el sentido. Entonces eso también lo evalúan en la comunicación escrita. Yo decía algo en otra oportunidad, y pues, obviamente lo menciono, y es que como nosotros hablamos, es que obviamente como nosotros escribimos. Y de lo que yo hablo, de lo que yo escribo, es de lo que yo leo. Si ustedes o una persona tiene desarrollado el hábito de lectura, cómo habla, cómo se expresa, su vocabulario también va relacionado con ese hábito de lectura. Si una persona no tiene desarrollado el hábito de lectura, ustedes se van a dar cuenta que utiliza o muchas muletillas o utiliza las mismas palabras para referirse a diferentes cosas, pero las mismas palabras, porque no tiene enriquecido su vocabulario. Y si una persona no tiene enriquecido su vocabulario, con seguridad la forma como se expresa de forma escrita, pues también va a ser muy limitada. Va a ser muy reducida la cantidad de palabras que tiene, va a ser muy reducida el vocabulario que utiliza, va a ser muy reducida la forma como se expresa. Pongan ustedes, pues así a modo de ejercicio, des en cuenta, por ejemplo, cuando una persona está exponiendo, está hablando, está comunicándose en un auditorio o en la sala de la casa o en una videoconferencia.
Si es una persona que está utilizando muchas palabras, y uno dice, qué palabras tan extrañas, de pronto no enredadas, sino de palabras que no son muy comunes, pero que se entiende dentro de lo que está diciendo, es una persona, un sujeto que acostumbra a tener desarrollado el hábito de lectura. Y con seguridad de esa misma forma escribe. Ojo, otro tema importante. Muchos dicen, ay, ¿cómo hago para mejorar la ortografía? Profe, es que yo tengo una ortografía terrible. Leyendo. Pero cuando uno lee, se va familiarizando, ojo, pero leyendo bien, leyendo respetando los signos de interrogación, los signos de puntuación, leyendo y haciendo las pausas en el punto y coma, en el punto seguido, en el punto aparte. Porque si leemos y leemos mal, pues con seguridad no estamos haciendo un ejercicio que nos contribuya a mejorar el hábito de lectura y mucho menos el de comunicación escrita. Entonces, esta competencia también evalúa acá un segundo ítem que dice coherencia y sentido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me incluyo porque a mí me pasa, aún me pasa mucho, y es que cuando uno escribe apresuradamente, tiene una idea inicial y a medida que va escribiendo, va cambiando esa idea y cuando la concluye, se da cuenta que llegó a donde menos esperaba que iba a llegar. Comienza con una idea, de pronto a favor, y al final resulta que concluyó en contra porque no está teniendo coherencia y sentido. Eso pasa mucho cuando no organizamos nuestras ideas y nos apresuramos a responder. Un consejo gigante en comunicación escrita. No se apresuren a responder la pregunta tan pronto la lean. Hay que primero leer la pregunta, organizar nuestras ideas, organizar qué es lo que quiero responder, cómo lo quiero responder, y ahí sí comenzar a redactar. Porque, ¿qué pasa? Recuerden el ejercicio que hacíamos ahorita con lectura crítica. Todo texto, el que leo o el que yo vaya a hacer, debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si por alguna razón yo me apresuro a contestar y hago una muy buena introducción, pero me doy cuenta que ya se me está acabando el tiempo o se me está acabando digamos, la extensión que me dan, que son 2 páginas, y hago un desarrollo muy reducido o una conclusión en 2 renglones, pues me estoy dando cuenta de que comencé muy bien, pero terminé muy mal. O todo lo contrario, hago un texto donde comienzo a hablar de un tema que no estoy presentándole al autor de qué estoy hablando, sino comienzo a hablar de cualquier cosa, como dando a entender que cualquier persona ya conoce de lo que yo estoy hablando, y no hago una introducción adecuada, pues esa persona no va a sentirse cómoda con ese desarrollo y mucho menos va a comprender la conclusión. Eso pasa y por eso la razón de que nosotros los docentes les coloquemos, les asignemos o les hayamos colocado a lo largo de su carrera entregas donde haga un ensayo, haga una columna de opinión, redacte un comentario, porque la intención de todo ese ejercicio académico de primero a último semestre ha sido esta, que cada vez que vayamos a redactar, no nos apresuremos a escribir por escribir. Es como, hay un consejo que dicen mucho las mamás, y no sé si que de pronto es muy fuerte, lo escucho mucho acá en el interior del país, no sé si en todo el país se escuche, y es que hay que pensar antes que hablar. Y eso pasa cuando uno va a escribir. Antes de escribir, pensemos qué es lo que vamos a escribir. Que lo que voy a escribir alcance a hacerlo en esas 2 páginas, que lo que yo voy a escribir, que lo que vaya a redactar, tenga coherencia y lo pueda defender plausiblemente. En esa palabra, plausiblemente. ¿Qué es plausiblemente? Que lo pueda entender cualquier persona. Hay personas, por ejemplo, que cuando redactan, cuando escriben, utilizan unas palabras que solo la entienden o esa persona o su gremio. Por ejemplo, la entienden solamente los ingenieros, la entienden solamente los antropólogos, la entienden solamente los docentes, la entienden solamente los médicos, la entienden solamente los licenciados. Entonces, defender de una forma plausible, a lo que es la última forma que dice acá, una postura personal es que cualquier persona que lo vaya a leer, una persona muy letrada, una persona con un nivel de educación muy básico o de pronto sin ningún nivel de educación, escasamente sepa leer, pueda comprender qué está opinando usted y cómo está respondiendo a esa pregunta. Otro consejo, no vayamos a escribir como constructores en arquitectura e ingeniería, no vayamos a escribir, a tener esa respuesta como zootecnistas o como administradores de empresas o como administradores ambientales y de los recursos naturales o como ingenieros en logística y operaciones o como ingenieros en informática o como administradores de empresas agropecuarias que mencionaba. No, atendamos la pregunta como si fuese la de cualquier persona. Por eso nos vamos a dar cuenta que las preguntas, los tipos de preguntas que nos están dando o que nos presentan en esta pregunta, pues son preguntas para cualquier persona, casi que diríamos algo así como una cultura general.
pero ya nos vamos a dar cuenta que no son tampoco de memoria, no es aprendernos fechas ni épocas de la historia, no, no, no. Consejos importantes que son básicamente estos 6. Leer la pregunta y responder exactamente lo que nos están preguntando. Ojo con eso. Parece obvio. Y uno dice, pues obvio, yo voy a responder lo que me están preguntando. Pero a veces pasa que cuando nos emocionamos dando una respuesta o no pensamos, como diríamos hace un momento, no organizamos nuestras ideas antes de responder, pasa que comenzamos a responder de una forma y terminamos de responder de otra forma. Y a veces pasa que en estas preguntas de comunicación escrita, a pesar de que es muy obvio que digan, pues hay que responder lo que me están preguntando, resultamos tocando temas que nada que ver. Si me están tocando un tema, por ejemplo, del aborto, y resulto sin querer estar hablando de violencia, resulto hablando de narcotráfico, resulto hablando de política, resulto hablando de conflicto bélico. Entonces, si yo al hacer todo eso y me doy cuenta que, oiga, me preguntaron de un tema y resulté hablando de otro tema. Eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, de pronto no organizamos nuestras ideas. Otro tema importante, escribir el texto de forma legible. Tal vez esto aplica mucho para este tema de legibilidad, para cuando hace un tiempo atrás, estoy hablando del 2020 hacia atrás, que la pregunta era en una hojita y que se escribía a pulso, pues a personas se escribían con letra pegada, con una caligrafía muy, muy, muy compleja de entender, era diferente. Hoy en día, de una vez les comparto, la prueba como es electrónica, tanto en la casa como en el lugar asignado por el ICFES, pues ustedes ya no van a sacar el esfero para escribir. O sea que tal vez esa legibilidad no hace referencia a la caligrafía como tal que se tiene, pero sí va muy de la mano con la ortografía y la redacción. Hay personas que, como decía hace un momento, como no tenemos el hábito de lectura, pues quizás cuando redactamos, eh, como diríamos, como pensamos, hablamos, entonces no nos preocupamos por hacerlo de una forma clara, entendible. Y la ortografía es fundamental. Sustentar correctamente tu opinión personal. Nuestro punto de vista es muy importante que lo argumentemos, porque recuerden que es un texto argumentativo. No es solamente yo opino, yo creo y ya, sino yo opino porque hay un estudio, yo considero tal, tal punto de vista porque hay una investigación, porque tal institución hizo un reportaje, porque tal entidad promovió un estudio hace un tiempo atrás y concluyó lo siguiente. Esa es una forma correcta de sustentar mi opinión. Que sea válida o que no sea válida ya es otra cosa, pero sí que lo argumente, que no me quede tal vez como que, ¿por qué? Porque sí ya, esa es una forma incorrecta, obviamente, de sustentar algo. Dejar clara mi opinión y mis razones, importante. No solamente que sea correcto o que no sea correcto, que sea ético o no sea ético, eso no se está evaluando allí. Ojo con eso porque a veces nos confundimos. Hay preguntas como el aborto, preguntas como igualdad de género, en fin, que uno diga, no, eso es ético, la religión, esos temas no los incluyamos acá. Porque más allá de eso, lo que queremos es encontrar que las razones que yo estoy colocando sean válidas o no sean válidas. Entonces no me voy de pronto a desfasar, a redactar mi pregunta o mi respuesta, perdón, teniendo en cuenta mi religión o teniendo en cuenta mi opinión cultural, sino teniendo en cuenta los argumentos que yo estoy considerando o los argumentos que yo estoy dando a conocer que los considere válidos. Entonces no es que yo sé que eso está éticamente no es correcto, entonces yo me desvié de la pregunta y comencé contestando lo que no era. Entonces no nos vayamos de pronto a equivocarlo de esa forma. Sé consistente, contundente y preciso. O sea, no irnos al extremo de redactar solamente un párrafo, porque quedaría muy corta la respuesta, y tampoco ir a extendernos a hacer 5 páginas, porque ya no nos va a no nos va a alcanzar el tiempo. Recuerden que son solamente en un tiempo reducido, prácticamente es como una hora para cada competencia, menos de una hora tenemos, porque son 5 competencias, 4 horas. Entonces, que sea muy preciso, muy puntualito y que sea correctamente la forma como estoy conectando mis ideas. Lo que decíamos hace un momento, que esa introducción se conecte correctamente con el desarrollo y se conecte muy bien con la conclusión. Se escribe para un público general, hay que justificar mi postura y demás. 40 minutos es más o menos lo que nos dan. Entonces, 40 minutos para desarrollarlo, unos 10 minutos para organizar mis ideas. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cómo lo voy a iniciar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a concluir? Entonces, muy importante esos 10 minuticos para planear lo que se va a escribir.
Muchas personas no usan esos 10 minutos. Leen la pregunta y comienzan a contestar. Y si se comienza a contestar de una forma muy deliberada, muy rápida, sin preparación, pues la respuesta va a ser que la pregunta no se desarrolló como se esperaba. Miren, esta recomendación es muy importante. No es lo mucho que escribas sobre el tema, sino lo centrada que es tu posición. No es como hace un tiempo que entre más largo sea el trabajo, mejor nota voy a tener. No, no es la cantidad, sino la calidad. O sea, lo centrado de mi posición, de mi postura, de mi texto. Miren un tema importante. Si te preguntan sobre desempleo en Colombia, por ejemplo, narrar cómo te sientes en tu primer empleo es impertinente. Y en consecuencia tu escrito no será evaluado de forma correcta, porque me están preguntando sobre el desempleo en general de Colombia, no cómo me estoy sintiendo en mi primer empleo, no que estoy opinando como joven que estoy hasta ahora comenzando mi primer empleo. No me están diciendo qué opino yo sobre la condición de inseguridad. No, mire que es desempleo en Colombia. Entonces son temas y son recomendaciones para que no nos desviemos de lo que nos está planteando. Esto que vamos a hacer acá es el ejemplo de cómo sería, cómo se nos puede llegar perfectamente a presentar una pregunta de lectura de comunicación escrita. Miren lo que dice. A continuación se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder esta pregunta, escriba un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se evaluará la redacción, el desarrollo de sus argumentos y la claridad de su escritura. Recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 minutos para redactar su texto. Es aproximadamente esos tiempos, ¿no? Eso no es exactamente así. Ahora sí ven la pregunta ya antes de avanzar con el enunciado. Miren que esto siempre lo va a decir. Debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Pero a pesar de que lo diga, muchas personas en el momento de estar presentándolo, por la velocidad, por la atención, por muchas cosas, a pesar de que dice que tenga introducción, desarrollo y conclusión, muchos no lo hacen. Comienzan de una vez con el desarrollo. O hacen desarrollo y no hacen introducción ni conclusión. Entonces, miren que a pesar de que la mayoría de casos lo va a indicar, ya ustedes saben que si no lo indica, ténganlo presente. Debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Ahora sí vamos con la pregunta. Miren lo que perfectamente les puede aparecer. Esta misma puede parecer, porque esto es un banco general que tiene el ICFES, o una muy similar. Dice, actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Miren lo importante de no apresurarnos a responder. La pregunta dice, ¿está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Miren que no nos está hablando, ¿es legal en Colombia? No. No nos está diciendo qué consecuencias va a traer. No. No está diciendo qué cambios va a tener en el cuerpo. No. Está diciendo, ¿está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Y pues nos da un contexto un poquito anterior de quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra. ¿Eso qué significa? De acuerdo a lo que leemos hace un momento de los consejos. No vayamos a responder esa pregunta con algo que vaya fuera relacionado a estar de acuerdo, menores de 14 años, Colombia, procedimientos estéticos. Si yo comienzo a hablar de otro tema relacionado con un tema diferente a esto, ya estoy hablando que estoy desarrollando o estoy dándome cuenta que desarrollo, estoy dando respuesta equívoca a esta pregunta. Entonces, miren las recomendaciones que nos da. Primero, recordar que exactamente qué me están preguntando y que lo que yo voy a responder sea pertinente. Segundo, en este caso la pregunta si está de acuerdo, una palabra, si está de acuerdo en que Colombia se permita
a los menores de 14 años realizarse procedimientos estéticos es el centro de la respuesta que yo debo dar. No debo desviarme de ahí. Es como, mi punto es ese, si estoy o no estoy de acuerdo. Miren lo que nos dice como recomendación. No se pregunta, por ejemplo, si en general está de acuerdo con las cirugías plásticas. No, no me está diciendo en general de todas las cirugías, ni de un tipo de cirugías. Me está hablando de menores de 14 años que puedan realizarse procedimientos estéticos en Colombia. No más. Entonces aquí nos dan otras recomendaciones. Comparemos una respuesta que claramente es pertinente con una que no lo es. Entonces, una respuesta pertinente podría ser, no es, aunque este es un ejemplo súper chiquito, ¿no? Ustedes deben desarrollar un poco más la idea, pero el tema central de una forma correcta sería este. No estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan hacer cirugías plásticas. En efecto, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio drástico. Esa es una forma correcta de decir, de responder la pregunta. Ojo, no estamos diciendo que sea correcto lo que la persona dice, que está o no está de acuerdo. Dice que no está de acuerdo, pero ¿por qué es pertinente? Porque la persona está diciendo que el argumento es que no tiene la madurez para determinar los cambios que pueden llegar a tener o lo que eso va a implicar. Ese es el argumento que la persona está dando y por eso es pertinente. Acá tenemos una forma impertinente o no correcta de resolver esa pregunta. Las cirugías puramente estéticas son un producto ofrecido por los medios de comunicación que prestan una idea uniforme de la perfección corporal, convirtiendo a la gente en dependiente de la sociedad de consumo. Miren que la forma como está redactado no está mal. Está hablando que las cirugías estéticas se han venido ofreciendo por medios de comunicación, eso es relativamente cierto, que están vendiendo una idea, digamos, errada de lo que significa, eso es cierto, que en cierta medida pueden llegar a ser dependientes de una sociedad de consumo, relativamente eso tiene un grado de verdad, pero si se dan cuenta, en ninguna parte está centrándose en lo que me están hablando, que es menores de 14 años y que si estoy o no estoy de acuerdo. Mire que la persona aquí no está diciendo si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Está hablando que las cirugías son un producto ofrecido que dan una idea de la perfección y que la gente se vuelve una dependiente de la sociedad de consumo. Ahí no está contestando lo que se le preguntó, porque no está diciendo, primero, dice, ¿está o no está de acuerdo? Con esas respuestas ustedes se dan cuenta, la persona, hombre, mujer, adulto, no adulto, de la disciplina que sea, no está dando respuesta a lo que se le dijo si estaba o no estaba de acuerdo. Ahí no se sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y por otro lado, no está teniendo en cuenta el tema central, que son jóvenes de 14 años que se les permitan hacerse procedimientos estéticos. Entonces, errores de esta pregunta, de esta respuesta. Primero, no está respondiendo porque no está diciendo si está o no está de acuerdo. Segundo, no está teniendo en cuenta el tema central, que son menores de 14 años. Y tercero, no está dando un argumento pues relativamente válido, porque como no contestó lo que se le está preguntando, no se sabe en qué se está basando para decir eso de las cirugías en general de todas. Por eso decimos que es impertinente. ¿Por qué decimos que es pertinente esta? Ya estamos ya como explicando. Recuerden que decía, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años puedan realizarse cirugías plásticas. En efecto, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio drástico. En este caso, la respuesta es pertinente porque miren lo que nos dice. Afirma que no está de acuerdo con ese tipo de procedimientos en menores de 14 años. O sea, sí está respondiendo a la pregunta. Y da una razón. La razón para esa persona es que no tiene la madurez. Ojo con esto. No importa si es verdadera o falsa. Lo que yo estoy utilizando para argumentar mi punto de vista. No importa si es verdadero o falso. Lo importante es que sí estoy justificando mi posición. Sí estoy basándome en algo. En este caso, la madurez de las personas. Entonces, perfectamente esta pregunta hubiese podido seguir siendo pertinente, contestada positivamente, por ejemplo. Sí estoy de acuerdo con que los menores de 14 años puedan realizarse cirugías plásticas, ya que en Colombia el derecho a la libre personalidad, a la libre expresión está contemplado en la Constitución política y el no permitirles iría en contra de este derecho fundamental. Ese poder perfectamente puede ser una forma pertinente de resolverlo, afirmando mi posición como que sí estoy de acuerdo. Entonces, no es tanto si estoy o no estoy de acuerdo, ojo con eso. No importa si es verdadero o falso lo que estoy utilizando.
es que primero sí le doy respuesta a lo que me están preguntando y justifico mi posición, justifico mi punto de vista. ¿Por qué decimos que este no es pertinente? Bien lo que analizamos. En este caso, aunque habla de toda cirugía estética, y en consecuencia se trata de la cirugía de menores de 14 años, no queda claro si está rechazando categóricamente las cirugías generales o solamente las de los menores, por un lado. Y el tema es que no se aborda directamente lo que se está preguntando, que es de menores de 14 años. Entonces ya sabemos por qué quedó mal, por qué quedó impertinentemente desarrollada esa pregunta y esa respuesta, por supuesto, no es la correcta respecto a lo que se está preguntando. Ahora, recordando la pregunta, todo lo que nos mencionaban, y la pregunta es, si está de acuerdo con que en Colombia se permite a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos, pues encontramos que la forma, lo que se está solicitando es que primero se responda lo que se indica, como se mencionó hace un momento, que se tenga en cuenta la pregunta y que no se vaya a irnos a otros ejemplos, digamos, incorrectos. ¿Qué hay que tener en cuenta como segundo elemento? Ya vimos un criterio. Primero, que atienda lo que me están preguntando. Otro tema importante, que cuando yo responda la pregunta, no se me olvide que debe tener una estructura: inicio, desarrollo y conclusión. Entonces aquí nos damos cuenta de una pregunta con estructura, o sea que sí tenga claro un inicio, un desarrollo y una conclusión. Miren lo que dice acá. Ejemplo que alguno de ustedes llegue a responder una pregunta así, quedaría bien contestada. Dice, hoy en día los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su imagen corporal. Los influenciadores en las redes sociales, la televisión, el cine y la música hablan de cuerpos perfectos. Muchos adolescentes menores de 14 años de edad aún no han desarrollado sus estructuras mentales. Son inmaduros, inseguros e influenciables. Esto puede llevarlos a tener una imagen distorsionada de sí mismos, imagen que con el tiempo y la llegada de la edad adulta puede mejorar. Por lo anterior, permitir a un niño permitir a un niño a una edad tan conflictiva. Ay, perdón, estoy leyendo mal. Por lo anterior, permitir que un niño a una edad tan conflictiva decida hacerse cambios que lo afectarán para toda la vida es un error. Hay que esperar a que crezca para que tome decisiones de manera más consciente. Por lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas. Miren que fue una forma muy correcta y oportuna de desarrollarse. Primero, es muy claro. Primer párrafo, introducción. Segundo párrafo, desarrollo. Último párrafo, conclusión. Y en esa conclusión da la respuesta a toda la pregunta. Si la hubiese dado en la introducción, pues yo para qué seguía leyendo si ya la había contestado. Si lo da en el desarrollo, para qué sigo leyendo la conclusión si ya la había contestado. Entonces fue muy correcta en la forma como pues, relativamente se desarrolló. Laura me pregunta a mí, pero bueno, leámosla para todos. Dice, en preguntas que uno no está de acuerdo ni en desacuerdo, es mejor tomar una posición y argumentar la verdad y no hablar de ambos casos. Exacto, qué buena la pregunta que nos menciona Laura. Hay casos donde uno dice, bueno, esa pregunta, aquí hagamos un paréntesis para responder la pregunta de Laura. Hay casos donde uno dice, en algún momento estoy de acuerdo, pero en algún momento no estoy de acuerdo. Eso yo no lo puedo transmitir en mi pregunta, en mi respuesta, porque si lo transmito de esa forma, va a pasar que no fui categóricamente claro en la respuesta. Y puedo estar diciendo como un tal vez, un de pronto o un puede ser. Y un tal vez, un de pronto o un puede ser significa que no estoy teniendo claro un argumento al respecto. ¿Qué se aconseja? Tome una posición y céntrese y argumente esa posición. O no estar a favor o estar en contra. O estar a favor y tener un argumento a favor de eso que usted está diciendo. Entonces, sí es importante que ustedes se sienten en un punto y no vayan de pronto a quedarse únicamente con que en algún momento, en que de pronto, en el que sí, o que tal vez. Porque eso que va a llevar a que el tiempo que tienen y a la extensión que tenemos de 2 páginas no alcancen a desarrollarlo de forma plausible, como nos decía al principio. Es válido, o sea, eso es válido que tengamos en algún momento sí, en algún momento no, claro, eso es válido. Pero el tiempo que ustedes tienen y la extensión de las 2 páginas no les va a alcanzar para dejar claro a ese lector en qué momento sí, en qué momento no, y al final se concluye.
Por lo tanto, ¿qué recomendación se da? Que tome una posición, cuando sí, cuando no, y lo argumente, como vemos el caso acá de esta que tiene estructura. ¿Listo? Porque eso es válido, a muchos nos pasa. Aquí muchos pueden llegar a decir, bueno, para el caso de José, yo creería que sí es oportuno que se haga esa cirugía porque es un niño menor de 14 años que tiene tal dificultad. No, pero al caso de José, que es otro niño de otra familia, no creo que sea oportuno porque es un niño que sencillamente lo veo todavía muy, muy inmaduro. Entonces, cuando llegue a pasar eso, no se centren en casos específicos, sino argumentenos en general, no se vayan a ir de pronto tampoco al detalle, porque recuerden el ejemplo del desempleo. Si le van a preguntar sobre el desempleo en Colombia, no comiencen a narrar su experiencia en este momento de su primer empleo, porque no le están preguntando eso. Ni cuántos años llevaba usted desempleado, tampoco le están preguntando eso. Ni le están preguntando acá si usted se haría cirugías estéticas. No, no le están preguntando si usted le practicaría a sus hijos. No, es en general a todos los menores de 14 años, independientemente de que sea papá, que no sea papá, que quiera tener hijos, que no quiera tener hijos, que sea adulto, que sea joven, que su orientación sexual, su ideología política, su ideología religiosa, no le están preguntando eso. Céntrese únicamente en la pregunta que le están pues mencionando. Otro tema, ay, perdón que me extendí. ¿Dónde me pasé por acá? Ay, espérenme que me pasé. Sin estructura, miren el ejemplo sin estructura. Miren, este es bastante particular porque si alguien llega a contestar así, pues nos damos cuenta que como que no pensó muy bien al momento de contestar. Miren lo que dice. Si alguien llega a responder, este es un ejemplo de una respuesta sin estructura. Cada persona es libre de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Los medios de comunicación nos dicen qué comer, qué leer, qué escuchar, cómo vestirnos. Y tenemos que el deber como ciudadanos en una democracia de decidir por nuestros propios medios si deseamos hacer caso a los dictámenes de estas empresas culturales. Esas empresas, en lugar de difundir cultura, difunden noticias falsas para manipular a las personas que terminan abrazando ideas erróneas sobre su cuerpo y acudiendo a cirujanos plásticos en su afán de parecer perfectos. Muchas veces estos cirujanos han falsificado sus títulos, como el caso de los médicos que asistieron a cursos de actualización en Brasil y terminaron haciéndonos pasar por especializaciones médicas en cirugía estética. Ante tanto peligro y manipulación, es mejor no hacerse ningún tipo de cirugía estética. Aquí nos queda supremamente claro, yo creo que a todos, que cuando una persona está muy agitada, muy emocionada, eufórica con querer contestar, contesta por contestar. Aquí yo creería que, ejemplo, si una persona hizo esta respuesta, no organizó sus ideas, no queda claro su posición, si está o no está de acuerdo, dice que no hacerse ninguna cirugía, es lo que concluye, pero no es de acuerdo a lo que se le preguntó, porque en ningún momento están mencionando menores de 14 años nuevamente, está hablando de temas de falsificación de títulos, está hablando de temas de empresas culturales, está hablando de manipulación, de peligro, en general no se haga ninguna cirugía, o sea, está muy desorientada esta persona que respondió o que atendió esta pregunta. Ese es un ejemplo de contestar sin organizar las ideas. Es un ejemplo de contestar apresuradamente. Es un ejemplo de contestar rápido, sin tener claro qué es lo que quiero decir, sin tener claro cómo inicio, cómo lo desarrollo y cómo lo concluyo. Volviendo nuevamente a la pregunta, vamos a evaluar otro criterio que es el argumento. ¿Qué argumento tengo? ¿Cuándo es con un argumento válido y cuándo es sin ningún argumento? Ejemplo, con un argumento válido, claro, oportuno. Estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas, puesto que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo y una persona de 14 años, incluso desde los 10 años de edad, ya es racional, capaz de entender las consecuencias de sus actos. El argumento que la persona está dando es que desde los 10 años, o sea, aún antes de los 14 años, ya puede decidir sobre su cuerpo y es racional. La racionalidad es lo que la persona argumenta para que efectivamente si sea prudente que una persona, un menor de edad, se pueda practicar cirugías plásticas. Ese es el argumento que da. Y por haber argumento, independientemente de que sea verdadero, válido o no, falso o verdadero, pues lo está dando a conocer un argumento. ¿Cuándo es un argumento? Es particular. Miren, leámoslos de todos y miren lo que dice. La cirugía plástica es una especialidad médica que busca corregir y mejorar anormalidades físicas, ya sea que hayan aparecido desde el nacimiento como efecto de algún tumor o sean producto de un accidente.
También pueden realizarse en individuos sanos que se encuentran inconformes con su apariencia. Aquí nos damos cuenta que está prácticamente tratando de definir qué es una cirugía plástica y está tratando de afirmar o de definir cuándo se pueden llegar a hacer prácticas de una cirugía plástica. Pero no está argumentando a la pregunta es si a menores de 14 años es correcto o no es correcto que se apliquen o que se les permita practicar cirugías plásticas. No está teniendo en cuenta el tema central que es la edad, porque el tema central es la edad. Si a menores de 14 años es prudente o no es prudente, si es mayor o no. Eso es lo que está hablando. Y estás definiendo, tratando de definir qué es una cirugía plástica. Y esa no. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que el argumento que está dando va, por un lado, diferente a la pregunta que se le formuló. Muy importante que el argumento que demos sea orientado o vaya en la misma dirección de la que la pregunta que me están haciendo. ¿Por qué decimos que este es con argumento? Porque miren lo que dice. Hay una afirmación que se está de acuerdo con la cirugía de los menores y da una razón para que dicha afirmación se considere aceptable o cierta. Esa es una forma clara. Es argumentado. ¿Por qué? Porque está dando una afirmación. En este caso es que menores, de aún desde los 10 años, ya son racionales y capaces de entender las consecuencias de sus actos. Algunos dirán, no, pero ¿a quién se le ocurre a los 10 años? Ese es el argumento que la persona da. Por lo tanto, sí tiene un argumento. Recuerden que lo que estamos viendo acá es que tenga o que no tenga argumento. ¿Y por qué el otro no tiene argumento? Porque dice, hay un texto que no es argumentativo. Solo expone una serie de ideas. Es importante recalcar que argumentar no es opinar. Ojo con eso. Yo opino, yo creo, no. Argumentar es justificar con razones la opinión. Justificar por qué lo que yo estoy diciendo es correcto, independientemente que sea verdadero o sea falso, pero, o sea, que sea, sí, que esté a favor o que esté en contra. Más que falso o verdadero, que esté a favor o que esté en contra. Es argumentarlo justificándolo con razones. No solamente es opinar. Yo opino, yo creo, y a veces yo creo que ustedes, no sé si algunos tuvieron clase conmigo, muchos les pasaba que cuando decíamos un ensayo, entonces como era un ensayo, yo opino, yo creo, yo pienso, yo decido. Pero ¿basado en qué usted está opinando eso? ¿Basado en qué usted está considerando esa respuesta que está llegando? Entonces, eso es lo que nos están evaluando cuando vemos este tema o este punto de vista de argumentación. Ya para ir concluyendo, la competencia de comunicación escrita, ¿qué nos dice? Se debe tener en cuenta que este módulo no asume que existe una respuesta correcta a la pregunta. Se debe responder teniendo en cuenta que solo evalúa la forma como se expone la opinión sobre un tema y cómo se exponen las ideas que se tienen sobre esa opinión. Pues perfectamente alguien puede contestar que está de acuerdo con las cirugías plásticas en menores de edad y lo argumenta de forma correcta y saca un buen puntaje. Puede que otra persona diga, no está de acuerdo con que menores de 14 años tengan o se practiquen cirugías plásticas y lo argumente de forma correcta y también tenga un puntaje alto. Entonces, no es si es correcta o incorrecta, sino cómo expongo mis ideas. Y último tema, justificar nuestras creencias es un ejercicio que nos permite desarrollar la capacidad de comunicar claramente nuestros pensamientos. Esto es justamente lo que evalúa el módulo. Mis creencias, ¿cómo lo estoy yo? ¿Por qué creo que no? ¿Por qué creo que sí? ¿Y en qué me estoy basando? Eso es lo que debemos tener en cuenta porque es un texto argumentativo. ¿Qué me baso o en qué me baso yo para esa información? Todo esto, pues ya estamos concluyendo, todo eso se ha tomado del ICFES. Esto no es autoría del profesor Iván, no es autoría de la institución, de la universidad, pero sí es autoría del ICFES, y el ICFES es el que propone este tipo de guías, de cartillas para que las podamos socializar con ustedes. No solamente vuelvo y digo quienes vayan a presentar la prueba, sino en general todos los estudiantes que en algún momento de su carrera, de su vida universitaria, van a presentar la prueba de estado, porque esto les va a permitir ir conociendo y desde ya ir como solventando esos errores. Acabo de comunicar nuevamente el link de asistencia para que lo podamos diligenciar, para que podamos registrar lo que allí se está solicitando. Y pues agradecer la participación. Muy importante que ustedes puedan participar a futuro en las otras sesiones que se van a generar. Recuerden que va a haber otra de competencias ciudadanas. Más adelante, desde el Departamento de Ciencias Básicas, va a haber una de Ciencias Básicas, va a haber una de inglés con el Instituto de Lenguas, y que aprovechen todo esto porque así como está quedando grabada esta sesión, van a quedar grabadas las otras sesiones, van a quedar grabadas cada una para que en sus tiempos libres lo aprovechen, lo estudien, lo repasen y pues hagan
hagan uso de este esfuerzo que hacemos como institución para que tengan el mejor resultado. De mi parte, mil gracias. No sé qué dudas tengan por allí. Recordemos que el link está en el chat. Si alguien quiere comentar algo, porque aquí ya finalizamos. Muchas gracias por la asistencia y por haber estado en estos minuticos que a mí me parece que siempre se pasan súper rápido. Ya van a ser la una. Se pasa súper rápido el tiempo cuando uno está en esos talleres. Ustedes me dirán. Muchas gracias por todo. ¿Algún comentario, Fernando? Profe, muchas gracias. No, señora, a usted muchas gracias por haber asistido. Pedro, muchas gracias. Nayelis, también gracias por haber estado. Caro, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Recuerden diligenciar la asistencia que les mencionaba, porque eso nos ayuda pues, a tener como la trazabilidad. Sus comentarios también son muy oportunos. Hay una partecita allí de comentarios que nos sirven muchísimo para mejorar. Estrategias como estas, antes de finalizar, les comparto, se generaron porque cuando se hicieron unos pequeñitos talleres en 2020, 2021, nos decían, ay, deberían hacer sesiones de pronto no solamente para los que lo van a presentar el mismo año. Invítenos a quienes somos de primer semestre, invítenos a quienes somos de tercer semestre. Ojalá lo hagan en el periodo intersemestral, porque en el semestre tenemos otras materias, tenemos evaluaciones, tenemos informes. Aprovechen el periodo intersemestral porque tenemos un poco más de tiempo. Entonces, ejemplo de eso es que hoy en día la estrategia Pilas se desarrolla en junio, julio, ya se acaba junio, nuevamente se aplica en diciembre, enero, y por eso es que ustedes pues no se saturen de mucha información en el periodo del semestre, porque sabemos que tienen otras prioridades, pero que sí aprovechemos entre todos el tiempo. Gracias, Joana, por los comentarios. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Alexander, Andrea, a todos los que participaron. Pues muchas gracias. Finalizamos acá nuestra segunda reunión. Ahorita en unos minutos subo la grabación y se las compartimos a todos. Feliz fin de semana y feliz jornada. Chao, chao. Detenemos entonces ya la grabación.